Lo esencial en un país, lo que requiere la sociedad, es que la autoridad funcione. El sentido de la existencia de la autoridad, el sentido de la existencia del Estado como una figura derivada de un marco jurídico, es que la sociedad se sienta protegida, esté protegida. Entonces, cuando debilitas de tal manera las instituciones, cuando te dedicas desde la figura presidencial a desprestigiar a las instituciones, bueno, evidentemente hay un proceso de deterioro que deviene en no poder. Soy federalista. Me parece muy importante darle un nuevo vigor al federalismo. Tenemos que reconocer que hubo muchos déficits en los gobiernos anteriores. Hay que discutir con la gente. No solo pensemos que están hipnotizados, no. Nosotros tenemos muchas responsabilidades previas. Yo creo que lo que necesitan los mexicanos es una verdadera transformación del sistema político. Y una verdadera transformación del sistema político significa que el Frente Amplio por México no solo sea una coyuntura electoral, ni electorera. Necesitamos exigirle a los liderazgos del Frente que haya un programa en donde sea claro para todos cómo se construye el gobierno de coalición, cuáles son las cosas que vamos a transformar. Las mujeres mexicanas no deben desperdiciar este momento. Eso es todo. Ahora, ¿por qué tú y no Xochitl? No quiero compararme con Xochitl. No es equitativo si Xochitl no está. Por eso pienso que la siguiente presidenta o el siguiente presidente tiene que saber gobernar, porque va a gobernar en un periodo de la vida nacional en donde no podemos tener un jefe de gobierno de ocurrencias, de chascarrillos, de improvisaciones. Necesitas tener a alguien que no solo dependa de sus asesores, que sepa integrar un equipo de gobierno de primera con gente muy inteligente, con gente muy capaz y que tenga el conocimiento para poder coordinarlos. Que la gente sepa que el progreso es para todos y no solo para unos cuantos. Y eso significa programas concretos, eficiencia, pero saber gobernar, desarrollar al país y cumplir los deberes en cosas en donde estamos muy mal, la administración y la procuración de justicia y desde luego recuperar el imperio de la ley, vencer la inseguridad. Hay un poema de Mario Benedetti, se llama Usted preguntará por qué cantamos. La trama del poema es que dice si las calles están ensangrentadas, si los niños están tristes, si las gentes están desaparecidas, si el campo está yermo, usted preguntará por qué cantamos. Y luego cantamos porque el sol nos reconoce, cantamos porque los ríos de todos modos circulan, cantamos por esto y por lo otro, porque la vida sigue y somos militantes de la vida. Yo soy militante de la vida. Amigos de Código Magenta, hoy tenemos el gran honor de tener aquí con nosotros en la mesa a Beatriz Paredes, senadora del PRI y aspirante también a dirigir el Frente Amplio por México. Y estamos en una edición especial porque vamos a tener una conversación inédita con esta mesa llena de personajes importantes. Sofía Segovia, escritora, Lorena de la Garza, diputada del PRI, Indira Kempis, senadora por Nuevo León, y el periodista Gregorio Martínez. Y pues yo quisiera empezar, Beatriz, esta conversación con algo que nos dijiste hace un año cuando empezabas este proyecto, porque yo te escuchaba hablar y dije, la senadora Beatriz es la que mejor entiende el poder de los que han dicho yo quiero ser presidente. ¿Y por qué la mejor que entiende el poder? Porque diste una radiografía muy buena de qué es lo que está pasando en este país y por qué México se está convirtiendo en un país de un solo hombre. Y pues empecemos diciendo, ¿por qué Beatriz Paredes quiere ser presidenta de la República? ¿Y cuál es tu diagnóstico de país? Gracias, Rodrigo. Ahorita que dices eso, pensé que entiendo el poder y entiendo el no poder. y lo grave es que están debilitando de tal manera a las instituciones mexicanas que las están volviendo instituciones de no poder. Y lo esencial en un país, lo que requiere la sociedad, es que
la autoridad funcione. El sentido de la existencia de la autoridad, el sentido de la existencia del Estado como una figura derivada de un marco jurídico, es que la sociedad se sienta protegida, esté protegida. La ley finalmente es una norma que la sociedad determina para poder regir una convivencia civilizada. Entonces, cuando debilitas de tal manera las instituciones, cuando te dedicas desde la figura presidencial a desprestigiar a las instituciones, cuando tomas decisiones que desmantelan al sistema de salud, cuando tú mismo te burlas de las directrices mundiales sobre cómo atender el COVID, bueno, evidentemente hay un proceso de deterioro que deviene en no poder y en el exceso de control por parte de una figura. Creo que el país está viviendo un momento muy complejo, muy delicado. ¿Y dónde entra Beatriz Paredes en esa ecuación? Pues en primer lugar, como una gente que comprende lo que está sucediendo, que tengo la experiencia, el conocimiento del poder ejecutivo, de los estados. Soy federalista. Creo en la fuerza de los estados, en la importancia de las regiones, en la importancia de los municipios. Creo que en el país se deben decidir cosas descentralizadamente. Creo que tenemos muy asfixiada a la fuerza regional. Me parece muy importante darle un nuevo vigor al federalismo. Conozco al Poder Legislativo, he sido presidenta del Congreso de la Unión. El otro día caí en la cuenta que soy el único mexicano, no la única mexicana, sino el único mexicano que he presidido 3 veces el Congreso de la Unión. Una muy chavalilla en 1979 y presidí 2 veces con el presidente Fox el Congreso de la Unión. Conozco el Senado de la República, desde luego, el mundo internacional. Entonces, soy todoterreno, mi querido. Aquí en la mesa hemos platicado de Indira, Lorena. A ver, pues es mi compañera en el Senado. Entonces hoy vine con mi outfit. Eso. Porque está de moda, no solamente las mujeres, están de moda los huipiles. Gracias por eso. Qué bueno, qué bueno. Por fin. Y a Xochitl también. Qué bueno. Oye, pero yo quiero irme un poquito más para atrás, porque esa Beatriz que tan joven estuvo en la movilización social, porque a mí lo que me late de Beatriz Paredes es que está en conexión siempre con las bases de su partido político. Y gran parte del respeto que se ha hecho es a partir de entender ese México, no solamente el institucional, sino el que viene de las demandas, las quejas y la exigencia. Entonces, en ese México, si nos vamos a la Beatriz Paredes de 18 años, que a mí Dante Delgado me ha contado unas experiencias bárbaras de tu liderazgo, ¿qué es lo que ha cambiado y por qué Beatriz Paredes no alzó la mano en su momento cuando el PRI era el PRI, ¿no? Y tenía todo el poder, digámoslo, para ser presidenta, y en este momento sí? Pues quizá, querida Indira, porque este es un momento muy difícil de la vida nacional. Quizá porque a mí lo que me importa no son los puestos, sino las soluciones a los problemas. Y porque pienso que precisamente mi experiencia, el haber estado tomando decisiones en momentos muy delicados de la vida del país, como 1994, en que fui la subsecretaria de Gobernación encargada de la ciudadanización del IFE, encargada de que se llevaran a cabo las elecciones después del magnicidio de Luis Donaldo Colosio, que me duele todavía y me sacude profundamente. He estado en momentos muy difíciles de las últimas décadas, tomando decisiones en el ámbito de las responsabilidades. Yo no soy propiamente un cuadro solamente partidista. Lo que pasa es que mis cargos famosos y los que se han visto son esos, pero mi participación ha tenido mucho que ver con la lucha campesina en términos generales, no de un partido político o de otro partido político, sino con las reivindicaciones de justicia del mundo rural, del mundo agrario. Soy del centro del país, del altiplano, y en mi región todavía había mucho rezago en la justicia agraria cuando empecé a participar. Y después a los neoleoneses les consta
que fui una gobernadora que goberné para todos. Me acuerdo que cuando iba yo a ser candidata, el sector empresarial de Tlaxcala dijo, no hombre, Beatriz Paredes candidata, ¡ay caray! Y entonces, una radical, se reunieron y fueron a hablar con las autoridades y cómo Beatriz Paredes, y dicen que es el diablo no con vestido azul, sino es... Entonces, afortunadamente pude demostrarles no solo que era una buena opción, sino que en mi gobierno hubo estabilidad laboral, hubo toda una estrategia para fomentar las inversiones, logramos dar continuidad a una decisión que cambió la vida económica de Tlaxcala, nos cambiamos de una sociedad básicamente dedicada a lo rural a una sociedad bien equilibrada, industria, servicios y lo rural, y pude resolverle varios problemas a grandes empresarios de Nuevo León con los que todavía conservo una muy grata amistad. Lorena. En este programa hemos hablado mucho, senadora, de los liderazgos de reconciliación o de conciliación, porque estamos viviendo en una época en la que nuestro país está polarizado. Tú lo vives en el Senado y sabes cómo está la política, y no es nada más de que estemos polarizados quienes ejercemos algún cargo o que estamos en política, pero en general la ciudadanía está polarizada. Y estamos enfrentándonos a la antesala de un proceso electoral con la ciudadanía con mucho encono, ¿no? Y mucho encono también entre autoridades, mucho encono también entre la propia comunidad, porque hay mucho coraje por muchas cosas que le faltan al país que no están pasando. Medicamentos, seguridad, apoyo a las mujeres, guarderías, la economía, la carestía de los alimentos. Creo que hoy estamos viviendo muchos problemas acumulados, y a veces en la conversación política se pierden esos temas de los ciudadanos de todos los días, lo que nos mortifica: el recibo de la luz, cuando vas a hacer el mandado, todo lo que te cuesta, la seguridad en las calles, las escuelas para tus hijos, los libros de texto que van a leer tus hijos. A esa gente que tiene mortificaciones del día a día que no son las de la conversación elevada de la política. La famosa comentocracia. La comentocracia, Beatriz, ¿qué tiene que ofrecerles? Mira, querida Lorena, primero escucharlos. Yo creo que nosotros llegamos con los ciudadanos pensando que todos los ciudadanos solo quieren saber qué les vamos a dar. Y yo creo que los ciudadanos y la gente quiere decirnos, quiere expresarnos, quiere explicarnos por qué están molestos, cuál es su visión de las cosas, desde dónde encuentran sus soluciones. Yo he aprendido en muchos años de liderazgo social, no de liderazgo político, que siempre la gente tiene un gran sentido común y encuentra respuestas que nosotros ni nos imaginamos a sus problemas. Escuchar, construir con ellos las propuestas. ¿Qué ha pasado? Que desaparecieron muchos programas claves que se llevaban a cabo con los municipios y con los estados. Mientras más centralizas las decisiones, más lejos estás de resolver los verdaderos problemas de la gente. La crisis del sistema de salud pues está afectando a todos, y... Oye, Beatriz, pero el argumento de este gobierno es que los programas sociales sí han funcionado en la reducción de pobreza, y tan es así que se ha convertido en la lanza del presidente López Obrador, decir, el Frente Amplio quiere desaparecer los programas sociales. Pues desde luego que no se van a desaparecer los programas sociales. En primer lugar, los programas sociales no son un capricho. Gracias a esta legislatura, a esta senadora, a los legisladores, ya que se ratificaron en los congresos locales, son un derecho constitucional. Los derechos sociales no pueden desaparecer, no están a capricho de una administración o de otra administración, no son la dádiva de una persona, son una decisión del gobierno con los impuestos que paga toda la ciudadanía. Pero por cierto, no son una invención de este gobierno, son una recomendación del Banco Mundial a todos los países de América Latina en donde había poblaciones con niveles muy bajos de ingreso, porque se hizo un análisis que hay algo que es el círculo de la pobreza y que se requería una inyección directa de capital
que permitiera romper ese círculo de la pobreza. Y lo que se ha visto es que no es suficiente, que tienes que tener una visión que además de respaldar con estos apoyos, pueda resolver el ingreso permanente, la autogestión. Si un programa social no te da independencia y autonomía económica, es incompleto. Porque el verdadero desarrollo social tiene que ver con tu libertad. Claro. Y si la libertad está condicionada a que votes por A o por B o por C, la verdad es que hay una distorsión. Y la verdadera política social no solo es la de las transferencias, esa es una parte de la política social. Y creo que hemos distorsionado la discusión. La política social está constituida por lo que denominaríamos las políticas sociales duras, la política educativa, sí, la política de salud y la política de seguridad social. Que tú lo has dicho, las primeras dos al menos tienen pésimos saldos en esta administración. Y además tenemos que tener una discusión de fondo sobre la política de seguridad social. Sofía. Ya contestó todo lo que yo quería preguntar. Gracias, Sofía. No, fíjate que te escucho y absolutamente creo que tienes razón. Pero ¿cómo haces que ese mensaje lo comprenda el mexicano común, el que recibe en su tarjetita su dinero cada mes, aunque lo hagan hacer estas peregrinajes tremendísimos para poder recibir, cada mes tienen que hacer algún trámite, no sé, es durísimo. Pero ¿cómo hacerles entender que es su derecho y que es para que tengan más armas para exigir más y no menos, ¿no? Que no se quede nada más con eso. Por ejemplo, esta cuestión de la falta de medicamentos, en realidad, esos, no sé cuál es la cifra ahora, pero esos 4,000 pesos en realidad los han empobrecido un poco más de cierto modo. Porque si no tienes salud y no tienes derecho a salud y no tienes ni siquiera la percepción de que tienes derecho a salud y de que tienes derecho a mejor educación, entonces en realidad te estás quedando rezagado. Pero es una cuestión de comunicación y creo que ahorita la comunicación, yo estudié comunicación en los 80s y es la era de la comunicación. Y nosotros decíamos, ¿dónde? Ahorita sí, absolutamente es la comunicación. ¿Cómo hacer que ese mensaje llegue al mexicano común de que tienen derecho a exigir todo? O sea, escuela buena, salud buena, y todos los demás derechos cuando es el gobierno el que tiene el micrófono más grande. Mi querida Sofía, yo pienso que la gente comprende. Yo respeto profundamente a nuestro pueblo. Lo que pasa es por qué no reconocemos que no hicimos las cosas bien. Bueno, es que si no partimos de reconocer de la autocrítica, que nos equivocamos, que cómo haríamos las cosas que de repente una transferencia directa se considera una gran transformación. Reconozcamos que a los adultos mayores no había ningún programa que les pudiera acompañar. Y cuando la realidad económica llevó a que las familias ya no se pudieran hacer cargo de los abuelitos, pues se encontraban en una situación muy difícil. Y esto lo descubrió el licenciado López Obrador cuando fue jefe de gobierno de la Ciudad de México. Entonces, también tenemos que reconocer que hubo muchos déficits en los gobiernos anteriores. Y tenemos que platicar las cosas como son. Hay que decirle a la gente, hay que escucharlas, insisto. ¿Por qué te parece tan importante tu transferencia? Pues me parece importante porque mi marido no tiene trabajo, me parece importante por esto y por esto y por lo otro, y entonces explicarles, claro que es importante, pero también es importante que en el país haya desarrollo para que haya empleos seguros para tu marido, para que tu muchacho pueda aprender y no solo recibir la ayuda. Hay que discutir con la gente, no solo pensemos que están hipnotizados, no. Nosotros tenemos
muchas responsabilidades previas. Gregorio. Pues ahora sí, tiempo de definiciones. ¡Eso, mi Goyo! Tiempo de definiciones, Beatriz, en donde estamos justamente un mes de que el Frente Amplio por México determine quién lo representará en la próxima contienda para el año 2024. Muchas gracias, muchas gracias. No sabía que iban No sabía que íbamos a hablar de eso. iban a anunciar. Es una oportunidad, es una nueva oportunidad para el Partido Revolucionario Institucional. Tú has dicho que este Frente Amplio por México sería que no se convierta en una regresión autoritaria, es decir, la otra opción, dicho en tus palabras, sería una regresión autoritaria. Voltear a ver al PRI, al PAN, PRD en esta reconfiguración del Frente Amplio por México, ¿es ver hacia el futuro, Beatriz? No, yo no creo que deban voltear a ver ni al PRI, ni al PAN, ni al PRD. Ni al más antiguo PRI disfrazado de Morena, no. Yo creo que lo que necesitan los mexicanos, los que necesitamos, lo que necesitamos de fondo los mexicanos es una verdadera transformación del sistema político. Y una verdadera transformación del sistema político significa que el Frente Amplio por México no solo sea una coyuntura electoral, ni electorera. Si no somos capaces... Pero Beatriz, ¿qué decisiones se tienen que tomar para que sea una verdadera transformación y no se quede en el discurso? Porque este discurso de la oposición va a presentar un gobierno de coalición, la oposición va a presentar una transformación de la manera en que se gobierna, pues todavía no lo vemos reflejado. ¿Qué decisiones sí se tienen que tomar? Esas. Necesitamos exigirle a los liderazgos del frente que haya un programa en donde sea claro para todos cómo se construye el gobierno de coalición, cuáles son las cosas que vamos a transformar. Yo, por ejemplo, le voy a proponer darle muchas más facultades al Poder Legislativo, un proceso de ir desmontando el presidencialismo asfixiante que se volvió a robustecer con la personalidad del actual presidente, que las decisiones de las comisiones legislativas sean vinculantes, que no pueda pasar lo que está pasando en Nuevo León, que el gobierno de repente no manda a publicar los decretos que el Congreso ya votó, que no pase en ningún lado. Yo, por ejemplo, voy a proponer unas transformaciones fiscales de tal envergadura que verdaderamente fortalezcas a los estados y a los municipios. En fin, no vuelvan a ver a los partidos políticos. Yo, Beatriz Paredes, no traigo grabado aquí el escudo del PRI. Eso es lo que dicen Beatriz, quienes me quieren minimizar. Por eso solo me preguntan sobre el PRI, pregúntenme sobre México, por favor. Diría que no sé. Bueno, adelante, Lorena. Es que justo ese es uno de los temas que yo he escuchado en este proceso. O sea, yo también, militante priista, toda mi carrera la he hecho en el PRI. Y la gente nos cuestiona y nos dice, ¿por qué se aliaron con su histórico rival? Tú que has estado en muchos procesos democráticos de este país, con el PAN, sí, con el PAN, sabes que hay momentos en los que la conciliación política es básica sí. Y es determinante y es necesaria y se tiene que dar porque con tu partido solo no llegas a ningún lado. O por lo menos eso es el deber ser. Para eso el propio PRI impulsó que hubiera alternancia, que hubiera IFE en aquel entonces. Desde la Subsecretaría de Gobernación. Desde la Subsecretaría de Gobernación. Pero esto no es la primera vez que los partidos antagónicos han trabajado juntos. En grandes procesos lo han hecho y es válido. O sea, ese es uno de los puntos que yo le debato a quien me dice que es que ahora se están uniendo nomás porque quieren el poder. Le digo, es que no es la primera vez que el PRI, PAN y otros partidos trabajan juntos. Cuando falta el movimiento ciudadano, ¿qué me dices? Lo han hecho cuando ha sido necesario, pero Beatriz ha sido protagonista de esos momentos. Me gustaría que tú nos dieras ese argumento de por qué sí hay que trabajar todos juntos. Recordemos cuál fue el origen del Frente Amplio. El origen del Frente Amplio en esta etapa fue que se estaban presentando muchas iniciativas legislativas que fueron leídas por los legisladores como regresiones autoritarias y que se pretendió impedir que Morena tuviese la mayoría constitucional en la Cámara. Fue un origen muy pragmático, lograr
que no tuviera la mayoría constitucional en la Cámara de Diputados, para que no pasaran iniciativas como debilitar al Instituto Nacional Electoral, como desaparecer al Instituto Nacional de Transparencia, aunque por la cocina están francamente evitando el funcionamiento del Instituto de Transparencia, que no nos delantearan con iniciativas que echaban para atrás la conquista de derrumbar el régimen de partido hegemónico que a todos los demócratas de todas las fuerzas políticas nos costaron los últimos 30 años. Por eso nos juntamos, para defender la democracia del país. Movimiento Ciudadano tiene una lectura distinta, yo la respeto. Yo soy amiga de Dante Delgado de hace muchos años, siempre hemos sido amigos y hemos tenido diferencias analíticas en distintos momentos y a veces coincidencias. Él tiene una lectura interesante que en este momento no comparto y creo que cada opción política tiene derecho a tener su visión analítica sobre el país. Yo sí pienso igual que tú, pienso que el futuro de la política no está ya en los partidos políticos, que está en las personas. Y hablando de personas, también está en el género. Para mí es evidente que este momento histórico va a marcar un parteaguas, otro adicional, o sea, además de hablar de confrontarnos a una regresión y el presidencialismo, sí va a marcar un parteaguas y la lucha histórica de las mujeres se consolida ante el oportuno momento que puede vivir de tener su primera presidenta para el país. Y tu nombre, de hecho, está ahora escrito entre las diferentes visiones especialistas, no solamente mexicanos, mexicanas, sino también de otras partes del mundo, de que esa posibilidad se abra. Entonces, yo me instalo, y por eso quiero regresar a esa Beatriz, porque yo me instalo en la niña que te veía, ¿no? Que yo digo, qué fuerza para confrontarse con el club de Toby. Pues es que el club de Toby todavía sigue consolidado, ¿no? Y arman sus cónclaves. Sí, claro. Entonces, para entrar a ese club de Toby, para hacerse visible, para hacerse de un lugar, no cuesta poco, ¿no? Entonces, esa Beatriz que está en el momento histórico de las mujeres, ¿cuáles son tus reflexiones de lo que pueda pasar? ¿Y cómo lo has vivido? O sea, ¿de dónde sacas fuerzas para confrontarte a un sistema político tan patriarcal? Indira, te diría primero, yo soy tlaxcalteca. Y eso, en mi caso, ha sido muy determinante porque viví una cultura de plebiscito, de asamblea, o sea, todas las posiciones políticas de mi primera etapa de participación las tuve que ganar en asambleas durísimas. La primera elección para ser dirigente de la liga no me querían dejar, ya te imaginarás, y el argumento fue que los campesinos son muy machos y no van a dejar que una mujer sea dirigente. Y le dije al dirigente nacional, pues, si eso es cierto, abra usted elecciones. Si es cierto lo que me dice, voy a perder las elecciones. Me dice, pero Beatriz, tú tienes un futuro muy importante, ¿por qué no te integras a tal cosa? Y le dije, no. Demuestre que los campesinos no quieren que yo sea su dirigente. Yo pienso que sí. Los caciques campesinos no quieren que yo sea su dirigente. Pero los jóvenes campesinos y lo que representamos una nueva expresión del movimiento agrario, estamos de acuerdo, haga elecciones. Me pusieron elecciones a 3 vueltas. Primero tenía yo que ganar en el nivel de elegido, luego de los regionales y luego la estatal. Y gané por elección. Se tuvieron que abrir las elecciones. Beatriz, ¿qué elección está más cuesta arriba? ¿La de entonces con los campesinos? ¿O la del 24 con un piso parejo? Que realmente no es piso parejo. Ok, dices, ya está acostumbrado. ¿Qué entiendes por parejo? Mira, lo que pasa es que los niveles de intereses cambian, pero finalmente la pregunta de Indira es válida. Las mujeres mexicanas no deben desperdiciar este momento. Eso es todo.
Es Beatriz Paredes o quien sea, pero las mujeres mexicanas no deben desperdiciar. Ahora, ¿por qué tú y no Xochitl? No quiero compararme con Xochitl. No es equitativo si Xochitl no está aquí. Ah, ok. Revisen Me mi encanta. biografía, eso es todo. Me encanta. ¿Y con Me Claudia encanta. Sheinbaum? ¿Qué Es lo va a mismo. pasar Es lo con, mismo. No con sé. tus compañeros que también aspiran a representar el frente? Porque uno de ellos, o sea, nada más uno va a resultar seleccionado. ¿Qué esperarías tú de los demás? ¿Y de ti Mira, mismo? yo espero que todos tengamos una visión madura de lo que estamos haciendo. Si tenemos una visión individualista como que es un tema de promoción personal, me parece que no estamos entendiendo el momento histórico de México. Nosotros estamos haciendo, junto con los dirigentes partidistas, junto con los medios de comunicación, junto con la sociedad civil, un cambio cualitativo de la política mexicana. Te voy a decir algo, Lorena, que muy probablemente te suene muy raro. No importan los nombres. Importa que el frente tenga una propuesta de contenido bien hecha, inclusiva, convincente y que refleje las expectativas de la sociedad mexicana. Y que haya un verdadero compromiso de las fuerzas políticas y de la sociedad civil de llevarla a cabo. Y que estén los más aptos, los que mejor puedan instrumentarla. Necesitamos gobiernos eficientes, no de compadres, no de amigos. La eficacia es importante. El que la gente sepa gobernar sí sirve. Claro. Si no es un asunto de que enchílame la otra, no. Es un asunto serio. Y que se seleccione quien pueda ser más competitivo o más competitiva. Y al interior del frente los partidos se van a organizar bien, van a poder contra la máquina que es Morena Lo que hoy. dice Lorena es muy importante porque se está queriendo sembrar la idea de que no haya una unidad total dentro del Frente Amplio y que incluso lo dijeron algunos columnistas esta semana, hay un riesgo hay un temor De de que ruptura. al final del día el PRI no se vaya a sumar al frente si no resulta uno de sus candidatos electos. ¿Cuál es la posición de Beatriz Paredes en ese sentido? No he oído de Lo ese- escribió Oscar Cedillo en Milenio, Carlos Puig también reseñó un asunto similar. No había yo leído y conozco a los columnistas y los respeto. Mira, yo lo que he visto como conducta constante en los dirigentes de los tres partidos es que cuando ha habido problemas o diferencias se reúnen, hablan, llegan a acuerdos. Nosotros tuvimos mucho problema con la plataforma, te lo Sí. confieso. Si yo... La de firmas. Sí, Sí, Lorena. una calamidad. Sí, A una ver, calamidad. si yo hubiese querido reventar el proceso, lo reviento a la semana. Y tenía argumentos suficientes. Porque la plataforma No jalaba. Y para quien tiene representación campesina, Es difícil. era Claro. 3 veces más difícil. Porque bueno, no es que tengan millones de celulares inteligentes las gentes del sector rural, ¿no? Y mira, Y que la plataforma Y fuera va a de lo ser- más amigable. ¿verdad? entonces, y todo el mundo sabe que estoy diciendo la verdad, porque se tardaban 3 horas y media, 4, y a veces hasta el otro día no. Entonces, evidentemente hemos estado sumando para que el proceso... Gregorio. Nuevo León, no que quisiéramos desaprovechar la oportunidad de tenerte con nosotros, Beatriz, que estemos en Nuevo León, en donde pues vemos oportunidades, pero también vemos riesgos y vemos momentos muy complicados a propósito del episodio violento que se presentó esta semana de altísimo impacto, en donde pues claro, el clima político de confrontación pues se enrarece aún más con este tipo de acontecimientos. No me refiero al asesinato, a la ejecución de quien fuera director jurídico del Congreso del Estado. Pero así como este asesinato que está investigándose, pues ya han ocurrido muertes de personas relacionadas con aspirantes a la presidencia de la República. ¿A qué voy con esto? Que no se vaya a convertir la elección del 2024 en un baño de sangre, Beatriz. ¿Cómo hacerle para evitar que el año 2024 tengamos paz en el país, que podamos salir a votar libremente y que los aspirantes puedan transitar y realizar sus debidos actos de campaña? Gregorio, te agradezco mucho esta pregunta y les pido que me permitan y le pido al auditorio que me permita quitarme la personalidad de aspirante
para hacer un comentario a partir de la experiencia política que tengo. Claro. ¿Se vale? Sí, Totalmente. claro. Y yo fui subsecretaria de Gobernación encargada del proceso electoral en 1994. Uf. Me nombraron después del magnicidio del licenciado Colosio, cuando llegó el doctor Carpizo como secretario de Gobernación. Y me encargaba de la relación con el IFE, se llamaba IFE entonces, de la relación con los partidos políticos, de el cuidado de la organización de las elecciones y de la relación con los candidatos. Ese era mi trabajo. Tarea más delicada. Mi primer asunto era garantizar que hubiera elecciones, porque era tal el clima de tensión que incluso eso era un asunto en donde se tenía que tener la certeza que el Estado mexicano tenía la capacidad de lograr un clima y un ambiente que no estuviese ensangrentado o marcado por la violencia. Ese era nuestro primer tema. Y tuvimos que hacer muchas cosas. Primero, no tener un discurso desde las instituciones que tensara más el país, primero. No es que alientes la violencia, porque yo no puedo creer que ningún gobernante aliente la violencia, estaría desquiciado, no lo puedo creer. Pero evidentemente hay tonos del discurso y palabras de los discursos que tensan mucho más. Segundo, tener muy claro cuál va a ser el papel institucional de todos los jugadores. En este caso, el Instituto Nacional Electoral tiene que tener muy claro y tener muy bien mapeado cuáles son las zonas de alta peligrosidad, y las tenemos mapeadas. Pues en las elecciones locales han pasado cosas, en las elecciones del 21 pasaron cosas, hubo estados donde hubo secuestros masivos. Así es, en Sinaloa. Hay candidatos, en Veracruz, ¿cuántos candidatos le mataron a Movimiento Así es. Ciudadano? Así O sea, Sí, sí. se sabe pues, se sabe. Tercero, ser muy claro, muy directo, muy rígido con los partidos políticos y decirles que hay cosas que no se valen. Y dentro de las cosas que no se valen tienen que cuidar mucho las biografías de sus candidatos. Que no estén vinculados. Así es. Entonces hay hay una serie de medidas que se tienen que tomar y que se tienen que tomar a tiempo. Pero no solo tuve esa experiencia. Yo presidí una comisión de observadores electorales a Colombia. Y cuando me invitaron, era embajadora en Brasil, y me buscó personalmente el director entonces de la OEA, que era José María Insulza, un senador chileno muy relevante que fue secretario de Relaciones Exteriores cuando Ricardo Lagos, una destacada figura del Partido Socialista, que sigue siendo senador ahora, y le dije, pero Chema, ¿por qué quieres que vaya? Y me dijo, porque te va a servir, porque vas a aprender. No saben cuánto aprendí. Y estuve muy involucrada en ver cómo en un país con tal complejidad como Colombia, las instituciones lograron prevalecer para que se realizaran las elecciones con la menor injerencia de los poderes fácticos. Ese es el gran desafío para México. México para el 2024 tiene 3 grandes desafíos. La sociedad, ustedes que nos están escuchando, tenemos todas las gentes de bien, todas las gentes que creemos en la democracia, tenemos 3 grandes desafíos. Uno, que no haya una elección de Estado. O sea, que el gobierno, Morena y el presidente se decidan a que la elección sea limpia, que si ganan, ganen por la buena, con la fuerza de su organización, con el talento de quien sea su candidata o candidato, pero que no metan al gobierno a hacer la elección. Pero en ese punto, nada más haciendo un paréntesis, Beatriz, ¿tú ves condiciones para que
en caso de que gane la oposición, hay una transición pacífica del poder? Si quieres, termino, Rodrigo, porque decía yo que eran Muy 3. bien. 2, que los poderes fácticos de cualquier índole, pero saben a qué me refiero, Crimen organizado. no sean los que determinen las elecciones en algunas regiones. Y 3, que para que estas dos cosas no sucedan, haya una enorme participación de la sociedad. Solo con una presencia multitudinaria, irrebatible de la sociedad, nuestras elecciones de 2024 van a ser viables. Pero entonces, remitiéndome a esta pregunta, dada la actitud que ha tenido el poder y específicamente el presidente López Obrador, los ataques directos, por ejemplo, contra Xóchitl Gálvez, violando el secreto fiscal y bancario, los ataques mediáticos todos los días desde la conferencia mañanera, ¿tú ves condiciones de que él esté dispuesto a entregar el poder? La Constitución General de la República es muy clara. Esto no tiene que ver con la psicología de los gobernantes. Me remito a otros momentos de la historia de México. Esa es la ventaja de que México sea un país de instituciones y no de personas. Se van a imponer las instituciones. Incluidas las Fuerzas Armadas, ¿crees tú? Las instituciones. Pero Las al diablo instituciones. las instituciones. Pero esos son Eso expresiones. no. Esos son expresiones. No ¿Crees que no lo intenciones. internaliza? Probablemente sean intenciones, pero son mucho más fuertes las instituciones, Sofía. ¿Qué Y los eso? mexicanos tenemos Eso es que lo respaldarlo. tenemos que creer, Y absolutamente. tenemos que respaldarlo. Indira. ¿Tú conoces a López Obrador? Sí, conozco a López Obrador desde hace muchos años. No, ahora que es presidente, nunca he tenido una conversación directa con él, pero lo saludé. La única vez que fue al Senado, que Sí, fue... porque después se nos escondió. Ya no ya fue. no quiso No, ir. no regresó. Lo saludé cuando entró. La única vez que fue la primera vez que entregamos la Belisario Domínguez Sí, en me acuerdo, Xicoténcatl, sí. lo saludé. Esa es la vez que lo he saludado. Sí, porque después ya no quiso ir ni con su amiga. Y con su No, amiga ni con Elena su amiga. Poniatowska. Sí, con Con Elenita, Elenita. No quiso tampoco ir. quiso Con ir. Sí. ¿Qué va a significar el que una mujer llegue a la presidencia habiendo, digamos, que cobrar las facturas que deja este presidencialismo y López Obrador? Mira, yo pienso que hay cosas que tenemos que entender de la personalidad de los señores de la izquierda histórica. Una izquierda muy machista, hay que decirlo. Por eso. El macho progre. Fuera de Rosa Luxemburgo, no hubo grandes figuras aceptadas como pares, como iguales en la gran izquierda. En general, las figuras de la izquierda histórica eran esposas o hijas, más que lideresas propias. Entonces, yo creo que hay que entender, me parece que en algunas cosas el presidente ha estado muy, muy mal asesorado. En el tratamiento a las feministas jóvenes, qué errores. Tú eres feminista. Absolutamente feminista. Pero además de que soy feminista, admiro a las feministas jóvenes. Son extraordinarias, nos dan lecciones, son imaginativas, son holgoriosas. Y la verdad es que es un movimiento que vino a reforzar. Ya en México tenemos un feminismo muy interesante, pero esa ola que llegó de Chile fue muy, muy interesante. Aire fresco. Sí. Claro. Y además están planteando problemas distintos que las feministas que ya tenemos, que ya pintamos caras. No vivimos de esta manera. Creo que las nuevas generaciones están viviendo problemas bien distintos y que hay que meternos en sus zapatos, hablar con ustedes, con los jóvenes, con las jóvenes. Creo que tienen enormes expectativas por la revolución tecnológica, que estos aparatitos te conectan con el mundo y con el universo, y a la hora que sales a la realidad,
pues resulta que nada más tienes chance de trabajar como vendedora en una empresa de autoservicio, que sí, a lo mejor estudiaste ingeniería cibernética, pero te metes como asistente de analista. Entonces, hay un alto nivel de riesgo de frustración. Entonces, hay que acompañar a los jóvenes en esta etapa. Beatriz, algo que yo sí quiero preguntar porque es algo crítico para el país. Estamos viendo en Estados Unidos, nuestro vecino, se junta el proceso electoral de 2024 de Washington con el de México. Es una coyuntura importantísima, pero porque estamos viendo una radicalización de una postura anti-mexicana. ¿Cómo reaccionar a eso? ¿Cómo reaccionar a que el Partido Republicano, ya sus figuras más prominentes y predominantes, no las de la ultraderecha, sino quienes tienen las posiciones importantes y quienes podrían llegar a la Casa Blanca, están diciendo, estamos considerando una intervención militar en México? Correcta o incorrecta, pero eso ya es un riesgo latente en este momento, y creo que no ha habido la atención suficiente de la clase política mexicana a este asunto. Esta semana ya la senadora Olga Sánchez Cordero emitió una carta diciendo, a ver, esto no tiene ni pies ni cabeza y tenemos que hacer un frente común a esta actitud antimexicana. Yo pienso, mi querido Rodrigo, que hay varios temas en donde las fuerzas políticas, los sectores económicos, las comunidades religiosas, el mundo de la opinión pública, los comunicadores, todos, debemos hacer una gran alianza en favor de México. Por eso es grave que se polarice a los mexicanos, porque México necesita de repente en algunos temas que estemos todos juntos. Eso significa tener visión de Estado. Para eso es el Estado Nacional, es para todos los mexicanos. Creo que una de ellas es el combate a la violencia y a la inseguridad. Nos vamos a necesitar todos. Si lo vamos a hacer en serio, nos vamos a necesitar todos. Otra de ellas es una política exterior consistente, porque la verdad es que han dado bandazos. La política migratoria que están aplicando, perdónenme, es escandalosa. Me da vergüenza. Es inhumana, dirían. ¿Cómo es posible que siga siendo titular el señor de Migración después de los 40 muertos de los 40? Es incomprensible. En cualquier gobierno de cualquier lugar del mundo democrático, eso no estaría sucediendo. Cuando menos que se desprenda de su puesto para que se desahogue plenamente la investigación, es terrible. Además, muchas cosas que le pasan a los migrantes que no deberían pasar y que no corresponden a la tradición de la política migratoria mexicana. Pero eso tiene que ver con que debemos presentar una visión completa de la política exterior con Estados Unidos y cooperar en las áreas en donde es natural que cooperemos. Si somos vecinos, si somos socios estratégicos en el TEMEC, si requerimos de la cooperación en la región, si los temas medioambientales nos atañen como región, tenemos que encontrar alternativas para la problemática del agua, de la zona fronteriza, porque se va a volver a presentar. Pero ¿tiene razón Estados Unidos en tener miedo? O sea, geopolíticamente hablando, ¿tiene miedo fundado Estados Unidos por lo que está pasando en México? Yo no sé si es miedo fundado. Es muy difícil que Estados Unidos tenga miedo fundado, mi querida Lorena. En ese sentido, pues pero por un miedo a que tu vecino esté desestabilizado. Es que es eso, porque tienes una realidad con el tráfico de drogas, la producción de drogas, en lo que tienen razón, el no obedecer el TEMEC, etc. En lo que tienen razón, Lore, y ahí tu punto es muy, muy pertinente, es en que parecería que se han aflojado las responsabilidades institucionales en cuanto al tema del fentanilo. No se puede tapar el sol con un dedo. Ya ni hablamos de eso porque todo el mundo tiene, ay caray, no me vaya a pasar algo.
los periodistas, Así es. Sí, los que se han atrevido a hacer reportajes Sí. y cuáles crímenes se han aclarado. Ninguno. La impunidad es dramática. Entonces yo creo que hay cuestiones estratégicas donde es indispensable, con pleno respeto a nuestra soberanía y a nuestras leyes, llegar a acuerdos. Sofía. Esto de Estados Unidos duele porque somos vecinos, ¿no? Y aquí nosotros en esta frontera Sí. Hay cercana, cariño, ¿no? y hay familia. Y sí hemos visto un deterioro en la política exterior y estos bandazos que dices, no nada más con Estados Unidos, sino con votaciones extrañas también. Y la siguiente presidenta va a tener que volver a agarrar bien las riendas y volver a entablar esta conversación con el mundo. Es bastante difícil no nada más cambiar la percepción de México hacia adentro, sino también hacia afuera. ¿Cómo empezarías? ¿Sabes qué, Sofía? Qué bueno que me haces esa pregunta, porque ahora sí, por eso pienso que la siguiente presidenta o el siguiente presidente... Presidenta. Sí, Sí, aquí ya Aquí, respetamos. aquí En ya, este en este programa ya Ya quedamos. decretado y manifestado. Sí, Lo manifestamos cada sesión, ¿verdad? sesión. tiene que saber gobernar. Ahí sí, porque va a gobernar en un periodo de la vida nacional en donde no podemos tener un jefe de gobierno de ocurrencias, de chascarrillos, de improvisaciones. Necesitas tener a alguien que no solo dependa de sus asesores, que sepa integrar un equipo de gobierno de primera con gente muy inteligente, con gente muy capaz y que tenga el conocimiento para poder coordinarlos, para que no sea una figura y haya otros detrás del trono. En ese sentido, tenemos que dos cosas: comprender la política internacional histórica del país. México ha tenido una buena tradición diplomática, respetar al servicio de carrera. De repente ha habido algunas propuestas que nos quedamos Y que sabrá estupefactos. hacer. Que me sabrá hacer, ¿no? Hot cakes o algo. Que sepa hacer bien, digo. Es muy importante. Y segundo, hay que tener muy claro que hay relaciones estratégicas para México y sin duda es esencial una relación fluida, inteligente, respetuosa y digna, pero prioritaria con Estados Unidos. Goyo. ¿Cuántas firmas llevas? Estoy más que lista. Nada más que Indira, que me conoce, yo soy más bien una política discreta. ¿Sí? Sí, lo es. Soy Lo es. exactamente no soy un agente estridente. Pero fíjate, pocas personas, y no porque estés aquí, hemos tenido la oportunidad de conversar y decir, lo único que le falta es ser presidente de México. Pues esperemos que el 2024 sea un año de buena oportunidad. Oye, en un ejercicio de imaginación, ¿cómo sería tu primer día en Los Pinos? Mira, O en el No, En el sé. Palacio Nacional. Claro, ella tendrá que definir eso. Mira, yo no voy a llegar a desbaratar lo que hayan hecho en Los Pinos, sería gastar a lo tonto. No, tampoco voy a vivir en Palacio Nacional. Habrá una casa modesta, natural, austera, bien, funcional. ¿Con un Jetta? ¿Eh? ¿Con un Jetta? No. Con seguridad. No, pues, ¿Sabes quiénes son? ¿Sabes quién es mi paradigma ¿Quién? como gobernante ¿Quién? reciente? La señora Merkel. Sí. Angela Merkel. Sí. Una estadista. Pero además nunca dejó de ser Angela Ella. Merkel. Nunca dejó de ser. Pero no puedes hacer payasadas. A ver, les pongo un ejemplo de algo que es muy serio. Mi antecesor en el gobierno de Tlaxcala, no, mejor no lo pongo. Mejor no lo pongo. Así de Ya lo dejaste con la hija Beatriz. sí puede haber payasos más payasos de los que ya sabemos. No, es que no, se va a interpretar como algo dirigido a otra persona y no está. No. Bueno, pero tu primer Pero día ese primer entonces. día. Sí, el primer Mi día. primer ¿Qué día. vas a ver?
Seguro me voy a despertar temprano porque soy muy madrugadora. Seguro me voy a bañar porque sería terrible en un primer día. Y Ya para el segundo. como una semana antes de las elecciones voy a anunciar mi gabinete para que la gente sepa y para que haya una semana para recibir críticas, comentarios, etcétera. Y va a ser un gabinete de coalición, va a ser un gabinete del primer gobierno de coalición. Lo primero que voy a hacer es una convocatoria a todos. Va a ser una convocatoria abierta a todos, para tener un primer diálogo de cuáles son los temas y le vamos a comunicar al país cuáles son las prioridades en las que vamos a empeñar los primeros esfuerzos la coalición. Y voy a buscar al candidato o a la candidata perdedora. Espero que me tome la llamada. Beatriz, para terminar, ¿qué está en juego en esta elección de 2024? Está en juego el destino del país. No es una elección que va a incidir solamente en los próximos 6 años, no solo del 24 al 2030. Va a incidir en lo que sea México en el siglo XXI. Imagínense, del 24 al 2050, la mitad del siglo, si somos un país que sabe insertarse plenamente en la modernidad, si sabe vivir la ciencia, la tecnología, la realidad de nuestro tiempo, pero poner esos instrumentos de la modernidad en beneficio del desarrollo del pueblo. La paradoja de los mexicanos es con la modernidad. Nosotros tenemos un alma dividida, tenemos idealizado al pasado y nuestra relación con la modernidad siempre está en constante tensión, porque creemos que el pasado, y el pasado muy antiguo, fue mejor. Solo fue mejor para los 5 que eran los sacerdotes del emperador Moctezuma. Sí. El resto la pasaban muy mal. Entonces, tenemos que lograr que la gente sepa que el progreso es para todos y no solo para unos cuantos. Y eso significa programas concretos, eficiencia, pero saber gobernar, desarrollar al país y cumplir los deberes en cosas en donde estamos muy mal, la administración y la procuración de justicia, y desde luego recuperar el imperio de la ley, vencer la inseguridad. Oiga, algo que a mí me sorprendió cuando llegué al Senado es que un día apareció en mi oficina un poema, y el poema nos lo había enviado Beatriz en un 8 de marzo. Perfecto, el día de la reivindicación, de la lucha por nuestros derechos, los de las mujeres. Entonces, a ti te encanta la poesía, tienes una vena artística muy bien explorada, que la verdad pocas personas que participan en la política tienen esa sensibilidad. ¿Cuál es tu poesía, la de hoy, la de estar participando para coordinar este frente y la que te desafía a ti misma para lo que viene en el 24? ¿Cuál dirías que es tu poesía? A ver, Indira, hay un poema de Mario Benedetti que se llama Usted preguntará por qué cantamos. La trama del poema es que dice: si las calles están ensangrentadas, si los niños están tristes, si las gentes están desaparecidas, si el campo está yermo, usted preguntará por qué cantamos. Y luego cantamos porque el sol nos reconoce, cantamos porque los ríos de todos modos circulan, cantamos por esto y por lo otro, porque la vida sigue y somos militantes de la vida. Yo soy militante de la vida. Beatriz Paredes, muchas gracias por estar en esta mesa con Código Magenta. Muchas gracias.